Desde ya saludarlos dentro del marco del Foro Virtual de Maltrato Infantil, tanto en el ámbito y aspecto neuropsicológico, jurídico, legal y forense. Por siempre para nosotros es muy grato encontrarnos con ustedes y poder desarrollar este conjunto de actividades para poder así hacer crecer tanto la difusión de la mayor información y también que nosotros podamos ejecutar una cantidad de actividades que sean a favor tanto de la comunidad, los profesionales y más aún de poder generar una transferencia de información que nos ayude a reflexionar y por tanto también poder tener una mejor comprensión sobre temas importantes y relevantes tanto en el campo de la salud, en el campo jurídico y en el campo forense. Por eso para nosotros es siempre muy gratificante el saber de su participación y por tanto, como siempre, invitarlos a cada una de nuestras actividades dentro del desarrollo de los foros virtuales y demás actos y ejecuciones académicas que desarrollamos a nivel institucional. Por tanto, como siempre, muy agradecidos de su participación y al día de hoy nos encontramos con el tema de maltrato infantil. Para ello, por tanto, vamos a tratar de ejecutar a través de un enfoque multidisciplinar y también de integración, que es aquello que aparece cuando hablamos de maltrato infantil, tanto en el campo de la neuropsicología, en el ámbito jurídico, legal y forense, debido a que tenemos muchas veces un consciente colectivo de entender que solamente la violencia va a ejercerse a través de un acto físico o de un acto que tenga trascendencia o afectación psicológica, entendiendo de que siempre se va a valorar qué es lo que maltrata a un menor como una conducta abierta, positiva, que muchas veces debemos entender no es así. Por tanto, este foro nos ayuda un poco a poder visualizar aquellas tipologías de maltrato que se dan con los menores y que muchas veces se dan dentro de la capacidad volitiva y cognitiva que tienen los padres, que en este caso, ante el imperativo legal, pero también social y más aún de roles psicológicos como la paternidad o maternidad, tendrían que evitar o por tanto erradicar de sus prácticas. Entonces vamos a tratar de entender qué es este maltrato a través también de entender que es un menor. Por tanto, debemos entender bajo un principio biológico que el menor de edad llamado infante, niño o adolescente es un ser en formación. Por tanto, lo relevante de su desarrollo va a disponerse dentro del marco de su formación. Pedro Ortiz Cabanillas, neurólogo a través de esta cita lo que trata de identificar es cómo es que el entorno a un ser en formación es aquel que va a modular procesos tan relevantes como su conciencia y personalidad, debido al que estar en un ser que necesita de su entorno va a apropiar y disponer de su desarrollo de lo mucho o poco que pueda disponerle ese entorno, muchas veces llamado sociedad, familia y redes parentales. Por eso es importante entender que un menor es un ser en formación y bajo un principio biológico saber que todo ser en formación siempre será mucho más vulnerable ante cualquier tipo de afectación que un organismo ya maduro. Por tanto, es relevante y muy importante esta etapa de la vida de los niños. También el factor ecológico de información, es decir, el niño limitará o desarrollará sus capacidades dentro del marco del entorno que lo cobije. Por tanto, es relevante que podamos tener un entorno que posibilite el desarrollo del menor. La maduración cerebral como proceso de traducción, entender también que como ser en formación, todas las bases del comportamiento humano vendrán de sistemas y organismos. Si se quisiera ver el desarrollo de un menor, entender que toda conducta humana tiene una base neural. Por eso hay que respetar que el proceso de maduración es ese proceso que posteriormente dará una traducción a nivel comportamental y conductual. Entonces,
debemos respetar esos procesos. Por eso es que vamos viendo que a través de los factores biológicos el ser humano es un proceso que debe respetarse tanto en su vulnerabilidad y también adquisición de conductas y competencias. También entender cómo que debe proponerse que el proyecto de vida es aquel que alcanza a todo ser humano y más aún al ser humano en formación. Por tanto, el proyecto de vida en un menor de edad, en un niño adolescente, tendrá que darse a través de que su entorno le posibilite la mayor capacidad de desarrollo a través, en este caso, de una institución como la patria potestad. También las tipologías y modalidades jurídico-legales de bienes jurídicos tutelados, es decir, entender que el menor de edad tiene un ámbito de protección, como hemos visto, a través de principios biológicos, cómo es que ese ser humano necesita que se le proteja porque se le debe comprender en esa etapa de vulnerabilidad. Y la relevancia de los medios probatorios, es decir, cómo es que a través de funciones tanto de conducta típica o muchas veces que se piensa que son atípicas, se puede probar que hay actos que se ejecutan sobre el menor como maltrato que puede devenir en afectaciones y por tanto sanciones. Por eso es que el maltrato infantil va a proceder a través de la vulnerabilidad y funcionamiento actual y posterior. Es decir, como estamos en una etapa crítica de vulnerabilidad por su desarrollo, vamos a ver que cualquier tipo de afectación de maltrato infantil va a tener traducciones a nivel neurobiológico y también en bases, en este caso, neuroestructurales. Es decir, la neuroanatomía funcional y estructural de un menor en formación puede variar debido a que, como hemos visto bajo el principio ecológico, los estímulos y el entorno puede variar estructuras neuroanatómicas debido a que a este menor se le está exponiendo información que puede modular áreas cerebrales. Esto a través de principios, por ejemplo, epigenéticos, ¿no? Donde sabemos que lo filogenético con lo sociocinético, que es la información del entorno, generan una modificación en las estructuras biológicas de los seres humanos y por tanto lo epigenético va a ser la conversión de lo mismo. Por eso la preocupación en cómo hasta pueden variar el maltrato infantil estructuras relevantes a nivel, por ejemplo, cognitivo y de la personalidad y también a nivel emocional. También entender la neuropsicología y el funcionamiento de la personalidad. Con lo que dije, se antecede que es tan relevante e importante la protección al maltrato infantil que puede generarse que, si bien la plasticidad cerebral y los principios básicos neurobiológicos buscan siempre salvaguardar el desarrollo cerebral, puede hacer que estas limitaciones, afectaciones o alteraciones puedan terminarse en la consolidación de disfunciones que puedan modificar las capacidades de la personalidad en etapa adulta. Por eso es que a través de lo que nos indica la Organización Panamericana de la Salud, toda forma de maltrato físico y emocional, abuso sexual, abandono, trato negligente de un daño real o potencial a la salud va a generar que el desarrollo de la dignidad del niño en el contexto de relación de responsabilidad y confianza pueda generar el maltrato infantil. Como vamos viendo, las definiciones desde ya atacan muchos paradigmas que en la mayoría de veces propugnamos que se grafica el maltrato infantil, pero vemos que su ámbito de protección y también de actividades tienden a indicarnos que serán estas las que nos lleven a comprender que no toda conducta que lleve conducta a nivel de violencia física, psicológica o también sexual sea aquella que pueda ser sancionable o que genere afectación en el menor, sino también la negligencia, el potencial daño, y vamos a ver también y poder ver cómo hay otras conductas más instrumentalizadas que pueden generar daño en el menor. ¿Cómo hemos podido anteceder la neurobiología?
nos va a ayudar un poco a entender por qué es tan importante y relevante esta etapa a nivel neurobiológica y también su traducción en el ámbito psicológico. El proceso del daño y el proceso de desviación. Si recuerdan, habíamos hablado que un principio básico y biológico de todo organismo es que la trascendencia de las afectaciones hasta la no maduración de ese organismo en su totalidad genera un estado de vulnerabilidad. Entonces, mientras más inmaduro un organismo, más propensión a que la afectación pueda desviar. ¿Desviar qué? El proceso que ya estaba programado para estructurarse y habilitarse las bases biológicas, por ejemplo, de su conducta. Entonces vamos a ver que va a haber una modificación y reorganización adaptativa y desadaptativa. Adaptativa será a los cambios y entornos que posibiliten la estimulación del desarrollo cerebral, por ejemplo, y desadaptativa, cambios, afectaciones que puedan darse a través de patologías sociales, como por ejemplo el maltrato infantil, como hemos visto, y también la desnutrición infantil. Por eso miren ustedes qué relevante es el cuidado sobre el menor. Y a su vez, a nivel ya topográfico cerebral, como la corteza prefrontal y las subdivisiones de la corteza prefrontal, como la corteza orbitromedial, orbitofrontal, por ejemplo, y dorsolateral, hacen de que las funciones ejecutivas de estas áreas, es decir, la traducción neurocomportamental de esas bases anatómicas, generen un marco de sintomatología de disfunción de la corteza. En la corteza orbitofrontal, por ejemplo, afectaciones a nivel de planificación, monitorización, inhibición, cognición social, capacidades de regulación que se puedan dar. Por eso es que vamos viendo que el maltrato infantil, ya sacando del paradigma de la afectación positiva como acto violento, se puede dar a través de la malnutrición, como hemos visto. También se puede dar por la falta de apego hacia los padres, también la falta de posibilidades de estimulación, falta de conocimiento de los padres. ¿Cómo se traduce esto? Que el factor ecológico del desarrollo, protección y también de bienestar del menor cuando se afecta, hace que el menor lamentablemente tenga factores, como hemos visto anteriormente, por los principios biológicos de inmadurez, puedan estos trascender y desviar sus procesos a nivel cerebral. Por eso, traducido ya como funciones superiores, tenga afectaciones en la memoria, habilidades de aprendizaje, ánimo, estabilidad para lidiar con el estrés y un rendimiento escolar menor. Entonces veamos la trascendencia que tiene esto. Y como habíamos visto, un principio básico a nivel jurídico sobre el famoso proyecto de vida va a ser aquel que va a interrumpir entonces la potenciabilidad del menor dentro del marco de cada una de sus características. Entonces esto será muy relevante de entender y comprender. Entonces, a nivel psicopatológico vamos a tener problemas de interacción social, por ejemplo, adaptación al entorno escolar, sintomatología psicopatológica en la infancia y en la edad adulta, debido a que, como hemos dicho, bajo estos principios neurobiológicos también, si la base neural va a ser la base de la conducta a nivel de traducción inmediata comportamental, y esta se ha dado en el marco de la infancia, podrá consolidarse a través de conductas psicopatológicas cuando ya se consolide la personalidad, tanto como sintomatología ansiosa, sintomatología depresiva, sintomatología postraumática. Es decir, va a haber un fallo en la regulación emocional, negligencia, maltrato físico y abandono. Es decir, miren ustedes las trascendencias. Si bien en este momento a nivel neuropsicológico hemos solamente mencionado en forma específica la corteza orbitofrontal, también hay otras estructuras en el sistema límbico, como la amígdala cerebral, que tiene bastante relevancia, debido a que si hubiera una atrofia en ella, pregúntense ustedes cómo sería la respuesta sensorial a cualquier estímulo sin base en la corteza cerebral para regular y contextualizar algún tipo de estímulo, por ejemplo,
que sea muy aversivo o afectante. Entonces esto va a tinturarse en que vamos a tener una persona que va a tener afectaciones en la cognición social, es decir, el circuito de la amígdala, de la ínsula, el hipocampo y la corteza ventromedial no van a tener la posibilidad de interactuar de una forma adecuada, disponiendo esta persona la capacidad de habilitar un proceso tan complejo y tan necesario como son las habilidades sociales, un proceso de maduración y ejecución de alineación sobre el desarrollo de quienes somos al tratar de hacer una vida mancomunada en sociedad que pueda quedar imposibilitado. También la corteza prefrontal, como hemos citado y dicho, nos va a ayudar a que nosotros podamos comprender cada uno de estos elementos. Entonces, esto nos lleva a saber la trascendencia, miren ustedes, y también algo importante, porque es tan relevante que esto ingrese dentro de nuestro conocimiento y nos ayude también a darle fuentes auxiliares al derecho para la ejecución de mejores normativas que nos lleven a concluir el mejor desarrollo de los menores. Como hemos visto acá, la afectación de la corteza prefrontal a nivel dorsolateral, ventromedial y a nivel orbitofrontal. Y estas funciones, como hemos visto, en una de las afectaciones de medición, como es la escolaridad y el aprestamiento del mismo, van a tener consecuencias. Entonces, vemos que la corteza dorsolateral va a estar afectada, las funciones ejecutivas de memoria de trabajo, miren ustedes qué importante es, ordenación temporal, defecto en la programación motora, alteración del comportamiento, en la órbita frontal, como hemos dicho, estrechamente relevada al sistema límbico, procesamiento de emociones, capacidad de rescate de información y circuitos, en este caso, de ser cognitivos para dar respuestas adecuadas al entorno, el control de la conducta, y ventromedial participa en procesos de inhibición, detección y solución. Miren ustedes de conflictos. Entonces miren la trascendencia y relevancia que puede tener el maltrato infantil. Y ahora, tratando de salir de ese enfoque positivo en aquella conducta dañosa, vamos a entender que tenemos una conducta que tal vez sería materia de otro foro. Me encantaría poder tener su participación y poder comentarlo mientras que desarrollamos el foro en su totalidad. Es sobre uno de los elementos que es muy importante. Los traemos a cotación debido a que sería muy importante entender que no toda conducta que genera maltrato muchas veces es una conducta impulsiva, violenta, vehemente, sino también va a haber un tipo de violencia que es la famosa violencia, en este caso, instrumentalizada. Hay una violencia que muchas veces dejamos de observar, que va a ser aquella violencia que es la que tiende a tener la mayor cantidad de recursos para ejecutarse, y esta genera afectaciones dentro del menor. Dentro de la institución de la patria potestad vamos a ver que hay una actividad que, si bien a veces es controversial, es muy necesaria ver cómo es su aplicación en el campo jurídico legal y poder ver cómo esta actividad alienante del progenitor no solo se dirigía a aislar al menor de su progenitora, es decir, vamos viendo cómo una conducta, una institución jurídica y un menor se hacen dentro del marco de una relación, en este caso jurídica, a través de un proceso judicial, y vemos cómo es que una conducta instrumentalizada puede terminar afectando a un menor y también los derechos de los padres a favor de los derechos del niño. Entonces vamos viendo de que cuando un padre, por ejemplo, busca sustituir a otro padre, va a estar tipificado dentro del marco de ocultamiento y tal vez de afectación del desarrollo emocional del menor. Entonces, ¿esto a qué afecta al menor? A la identidad, pertenencia y también apego emocional. Por eso es que en este caso de la sentencia del expediente número 979-2012, se ve que la conducción de este padre es afectante al menor. ¿Por qué? Porque cuando uno afecta o limita
la patria potestad del régimen de visitas o la tenencia de uno de los padres y esta tenencia no es bien conducida, lo que realmente le está quitando al menor es la capacidad de su desarrollo a nivel de entorno del 50% de su capacidad de identidad y desarrollo familiar, miren ustedes. Entonces, mayormente es importante ver la trascendencia también de las sentencias judiciales, es decir, dónde se hace en pie, por qué se va a dar una motivación, por qué entendemos que es afectante, ¿no? Entonces miren qué interesante cómo a nivel neurobiológico, neuropsicológico podemos interpretar también cómo esto va a generar afectaciones psicológicas o psicopatológicas, ¿no? Entonces por eso es que entendemos que el derecho y su intervención a través de sentencias judiciales lo que busca es reorientar o generar remedios jurídicos para la reposición del desarrollo de los menores. Por ejemplo, la casación número 5008-2013 nos indica lo siguiente. Se pone en evidencia, por ejemplo, la instrumentalización del régimen de visitas a los hijos menores de edad para efectos de lograr una represalia contra la expareja. Tal conducta lleva a la alienación del hijo basada en campañas de constante, por ejemplo, afectación sobre la otra pareja para poner al hijo en contra del padre y de la nueva familia de este. Es decir, miren ustedes, a modo de reflexión, se supone que los que tienen el buen hacer y bien cuidar del menor son los padres, pero muchas veces son los que mayormente los afectan. Por ello es que entendemos que más allá de las relaciones, subjetividades o conflictos de los padres, el interés superior del niño como derecho y principio del derecho del niño y también en el marco de la familia debería proponer que son aquellos bienes intangibles como las relaciones afectivas y parentofiliales de los menores los que tienen que priorizarse. Por eso es que se busca generar un nuevo orden que genere la protección del menor hasta en sus propios roles psicosociales. Por ejemplo, en esta casación 3765-2015, el padre recurre en casación a los magistrados de la Corte Suprema. Declaran fundado en parte el recurso solo para establecer que se entregue al niño, debido a que existía una tenencia monoparental, es decir, solamente un padre era el tenedor del menor y por tanto el otro tenía un régimen de visitas. Pero algo importante, miren ustedes, ¿se acuerdan que hemos hablado de que hay un principio ecológico en el menor? Y miren acá cómo es que el derecho toma, a través de la ayuda del equipo multidisciplinario del Poder Judicial, toma pie en saber que es afectante al menor inmediatamente sacarlo del entorno, por más que no sea el ideal, y por tanto preparar a ese menor para hacer una transición de tenencia que sea adecuada y ayude al menor más que lo afecte. Por eso es que miren ustedes, en esta tenencia vemos que hay un reparo para no generar un daño o trastorno al menor. Para esto se utilizaron medios probatorios idóneos como informes psicológicos y sociales para que éste pueda conducirse de mejor forma y también para poder ver que se había producido alienación parental por parte del padre tenedor. Miren ustedes. Y ustedes me dirán, ante las obligaciones que tienen los padres dentro del marco jurídico y también de los roles psicosociales que tienden dentro de su desarrollo, ¿cómo es posible que estos afecten bienes tan importantes en el menor como, por ejemplo, la obligación de alimentos, de corrección, de guardarlos? Entonces, todo padre va a afectar a sus menores, por ejemplo, al incumplir derechos como los alimenticios. Ejemplo, eso ya se tipifica como violencia también económica. La falta de obligación de alimentos, de corrección. Si bien se enmenda la conducta que en este caso pretende desviarse de lo correcto, no puede haber ni maltrato físico, ni moral, ni psicológico. También de guardarlos, de protegerlos, de ponerlos en el mejor lugar posible, para que ellos puedan saber dónde están sus hijos y qué tratamiento se les está dando.
de asistirlos, ayudarlos, acompañarlos de la mejor forma posible, a educarlos, velar por su formación moral e intelectual y ejercer la patria potestad, como hemos dicho. Miren ustedes cómo se describe: deber y derecho de los padres para cuidar, gobernar y representar a los hijos. Y miren ustedes cómo la patria potestad muchas veces se presta en su mala ejecución a generar un maltrato infantil que pueda trascender durante todo el desarrollo del menor, generando afectaciones a nivel neurobiológico, neuropsicológico y psicopatológico. ¿Por qué? Porque finalmente tenemos que entender que es un proceso humano, la protección del menor y el cuidado de los padres, y se ven en ello el desarrollo de la personalidad, y esto se da en la administración de justicia, es decir, entender que ese proceso humano, como humano, va a tratar de salvaguardar todo el desarrollo integral de la personalidad, debido a que esta va a ser la que va a posicionar todo aquello que el menor posteriormente pueda alcanzar en edad adulta. Por tanto, si bien el tiempo y las circunstancias nos han jugado un ámbito donde la mayor disposición de información, debate y consulta no ha podido darse, de igual manera invitarlos como siempre a encontrarnos en estos foros virtuales. Esperamos también, ya los antecedo, a generar el seminario anual permanente, que va a ser un evento que esperamos también nos puedan acompañar y que puedan tener temáticas que puedan ampliarse a las que estamos haciendo en los foros virtuales. Indicarles también nuestra gratitud y consideración a las instituciones que al día de hoy vienen confiando en nosotros, tanto como el Colegio de Psicólogos del Perú, en su Consejo Directivo Regional de Lima, en el Colegio de Abogados de Lima, también en el Ministerio de Justicia, en el cual al día de hoy gratamente ya hemos desarrollado un convenio de colaboración, y así por tanto saber que como institución y a nivel profesional seguimos ejecutando una gran cantidad de actividades dentro del desarrollo de la salud mental, del ámbito jurídico legal, de la administración de justicia y también de las ciencias forenses. Por tanto, para nosotros siempre será grato que puedan acompañarnos a través, en este caso, de nuestro canal y también de nuestras redes sociales e instituciones. Por tanto, nos pueden encontrar indistintamente en cada una de ellas. Los enlaces se van a encontrar en la descripción. Esperamos vernos en otra oportunidad y por tanto siempre agradecidos y esperarlos nuevamente.